En el capítulo pasado nosotros hemos visto cómo podríamos guardar registros en nuestras bases de datos utilizando el ORM de Laravel llamado Eloquent. Muy bien. Va a haber ocasiones en las cuales nosotros vamos a querer tener un poco mayor de control acerca de la forma en la cual se almacena dicha información en nuestras tablas. ¿A qué me refiero? La información que nosotros vamos a almacenar en nuestra base de datos, la mayoría de las veces van a llegar de formularios como este. En este caso es un formulario de registro, donde el usuario va a tener que introducir su nombre, su correo y su contraseña. Ahora, pero puede que el usuario que se va a registrar, por ejemplo, escriba su nombre de esta manera. Escriba Víctor Arana. O bien puede ser que lo escriba de esta manera. Víctor Arana. O si es un usuario más creativo, puede que lo escriba de esta manera. La V en mayúscula, la C en mayúscula y la O en mayúscula. Y lo mismo acá, la A en mayúscula y la A en mayúscula. Y esto en ocasiones podría darnos algún inconveniente. Entonces, lo que yo quisiera lograr ahora es que indistintamente la forma en la que el usuario escriba su nombre, Eloquent transforme esta cadena en minúsculas y sea en minúscula como termine almacenándolo en la base de datos. Muy bien, ¿cómo podríamos hacer para que Eloquent transforme lo que le mandemos en minúsculas y luego recién lo almacene? Para eso tenemos que trabajar con algo que se le conoce como mutadores. Estos mutadores se van a colocar dentro de los modelos encargados de almacenar dicha información en nuestras tablas. Por ejemplo, para crear un nuevo registro, el que se va a encargar de crear los registros va a ser el modelo user. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dirigirme a mi proyecto, voy a dirigirme acá a los modelos y voy a abrir el modelo user. Y vamos a agregar un mutador. Para agregar un mutador, lo primero que tenemos que hacer es importar en la parte de arriba una definición. Una definición llamado attribute, ya que a mí me interesa modificar los atributos. Y el que me interesa traer es el que se encuentra en Illuminate, Database, Eloquent Cas y se llama Attribute. Perfecto. Ahora debo dirigirme dentro de la clase User y debo incluir un método. Este método debe ser un método protegido y el nombre del método debe recibir el mismo nombre que el atributo que yo quiera modificar. En este caso, a mí me interesa modificar el nombre, el atributo name, ya que no importa lo que el usuario escriba, quiero que lo transforme en minúscula. Entonces acá debo colocar el valor de name. Y por acá vamos a pedir que nos retorne una nueva instancia de la clase attribute, cuya definición lo importamos en la parte de arriba. Y acá vamos a decir que esta función nos va a retornar un atributo. Entonces por acá pongo dos puntos, attribute. Perfecto. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que hacer lo siguiente. Dentro de la función tenemos que colocar la palabrita set. Y luego de colocar set dos puntos, debemos colocar una función. De esta manera. Dentro de esta función, lo que nosotros debemos hacer es capturar lo que sea que el usuario esté mandando dentro del campo del atributo llamado name. Entonces lo que voy a hacer es capturarlo y lo voy a capturar dentro de una variable llamada value. Entonces me dirijo por acá y lo capturo. Y finalmente lo que tiene que retornar esta función es el nuevo valor o la forma en la que finalmente quiero que se almacene en mi base de datos. Entonces yo voy a colocar por acá un return y voy a decir que quiero que me retorne este mismo valor, esto mismo que tenemos acá, pero quiero que me lo retorne en minúscula. Para pedir eso, lo que tenemos que hacer es hacer uso de una función de PHP llamado strToLower. Y simplemente le pasamos lo que hemos capturado en la variable value. Muy bien. Ahora, cada vez que nosotros intentemos crear un nuevo registro, al haber agregado este mutador, lo que va a hacer Eloquent
es hacer lo siguiente. Va a decir, ok, antes de almacenarlo, lo que me estás pidiendo acá es que transformes este valor en minúscula. Lo voy a transformar y luego que recién lo he transformado, lo voy a almacenar en mi base de datos. Para comprobar que efectivamente esto está funcionando, lo que voy a hacer es abrir la terminal y vamos a abrir Tinker. Voy a escribir por acá PHP Artisan Tinker. Muy bien, una vez estando acá, voy a especificar que quiero utilizar al modelo user. Voy a crear una nueva instancia de este modelo. Y vamos a intentar crear un registro de usuario. Primero, le asignamos el atributo name y vamos a escribirlo de esa forma extraña que escribí hace un momento. Muy bien. Vamos a asignarle también un correo. Entonces escribo email y vamos a ponerle que el correo va a ser victor@codersfree.com. Perfecto. Y por último le vamos a asignar una contraseña. Escribimos por acá password y la contraseña quiero que lo almacene encriptado. Para eso voy a utilizar una función de PHP llamada bcrypt y el valor que le voy a asignar de contraseña va a ser del 1 al 8. Una vez que ya creé mi objeto, vamos a pedir que lo salve en la base de datos. Entonces escribimos user save y le doy enter. Me dice que se agregó satisfactoriamente en mi base de datos. Lo próximo que vamos a hacer entonces es dirigirnos a phpMyAdmin para verificar cómo se ha almacenado esto. Vamos a ingresar a la base de datos blog y una vez que estamos en la base de datos blog vamos a ingresar a la tabla users y vamos a encontrar acá un registro llamado Victor Arana, pero no se ha almacenado de la forma que ha escrito acá, sino que primero lo ha transformado en minúscula y luego de eso recién lo ha almacenado en mi tabla. Perfecto. Si por acá pidiéramos que nos retorne el objeto user, vemos que también lo tiene transformado. Ahora, eso hemos logrado con algo que se le conoce como mutador. Ahora, es muy común que también queramos lograr el efecto contrario. Y es que cuando hagamos una consulta a nuestra base de datos y queramos rescatar, por ejemplo, la información de este usuario, queramos que la representación de este registro venga transformado. Y que, por ejemplo, en el atributo name, el nombre de este usuario llegue con la U en mayúscula y con la A en mayúscula. Muy bien. Cuando nosotros queramos que la representación de un registro venga transformado, vamos a tener que hacer uso de otro concepto que se conoce como accesor. ¿Cómo se define un accesor? Me interesa cerrar un momento la terminal y vamos a centrarnos nuevamente en nuestro modelo user. Un accesor se define de la siguiente manera. Tengo que escribir por acá get, dos puntos, y también asignarle una función. Este get y este set lo vamos a separar con una coma. Aquí, de igual manera, vamos a capturar el valor que tengamos en nuestra base de datos. En este caso, cuando hagamos la consulta, el valor que vamos a recuperar es este valor que se llama Victor Arana. Y vamos a pedir que transforme dicho valor, pero ahora me interesa que lo transforme en las primeras letras en mayúscula. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Por acá, dentro de esta función, vamos a pedir que nos retorne dicho valor transformado. Entonces, vamos a utilizar el método de PHP llamado UGWords y vamos a pedir que nos transforme este value. Ahora, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Quiero que abran su terminal y abran nuevamente Tinker, para lo cual tienen que escribir PHP Artisan Tinker. Y me interesa buscar el primer registro de usuario. ¿Cómo voy a buscar el primer registro de usuario? Muy simple. Primero vamos a hacer uso de nuestro modelo user. Y luego vamos a crear una variable llamada user.
y vamos a decir que aquí quede almacenado el primer registro que encuentre en esta tabla. Para eso llamamos al modelo user y utilizamos el método first. Muy bien. Ahora, quiero que miren qué es lo que va a pasar si es que yo hago uso del objeto user y accedo al atributo llamado name. Cuando yo accedo al atributo llamado name, me lo retorna de esta manera. La U en mayúscula y la A en mayúscula. ¿Por qué me lo está retornando de esa manera? Debido a que a través del accesor le estoy especificando que cuando acceda al atributo llamado name, quiero que antes de retornármelo, lo primero que hagas es transformarlo las primeras letras en mayúscula. Ahora, ojo, los mutadores transforman el valor antes de almacenarlo, mientras que los accesores lo transforman cuando estamos haciendo una consulta a la base de datos y pedimos que nos retorne ciertos registros. Y para tomar en consideración, los accesores no modifican el valor en la base de datos, simplemente transforman la representación del registro. Ya que si nosotros nos regresamos acá a nuestra tabla y actualizamos, vamos a ver que acá sigue viéndose en minúscula, pero su representación siempre que accedamos al atributo lo va a transformar las primeras letras en mayúscula. Perfecto. Ahora, para hacer uso de una de las novedades que nos trae PHP 8, nosotros en vez de definir la función de esta manera, esta forma de definir es válida, pero podríamos ahorrarnos unas cuantas líneas de código si lo definimos utilizando las funciones flecha de PHP. ¿Cómo se define las funciones flecha de PHP? De la siguiente manera. En vez de escribir la palabra function, lo que debemos hacer es escribir la palabra fn. Y en vez de colocar esta llavecita que tenemos acá, y esta llavecita que tenemos acá, y este return que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es simplemente colocar esta flecha que tenemos acá. Por eso se le conoce como función flecha. Y simplemente eliminamos este punto y coma, ya que cuando usamos función flecha no necesitamos colocar el punto y coma. Escribirlo de esta manera es exactamente como si definimos esta manera, solo que la función ya no tenemos que escribir la función completa, simplemente fn, y nos ahorramos tener que abrir estas llaves y colocar la palabra de return, sino que ahora simplemente colocamos esta flechita que tenemos acá. Y como pueden apreciar, es algo similar a las funciones flechas de JavaScript. En este caso podemos hacer lo mismo, eliminamos esto, colocamos esta flecha y eliminamos esto que tenemos acá. Y acá cambiamos esta función por simplemente fn. Y el resultado es exactamente el mismo que hace un momento. Si ustedes gustan, pueden hacer pruebas. Ahora, por último, me parece oportuno explicar cómo se definían anteriormente los accesores y mutadores. ¿Por qué razón? Porque puede que te topes con algún curso en el cual expliquen el uso de los accesores y mutadores y lo expliquen de una manera diferente a la que tenemos acá. Y la segunda razón es porque es muy probable que cuando ya estés trabajando como desarrollador te toque mantener algún proyecto de Laravel hecho en una versión anterior y tienes que saber cómo se definían los accesorios y mutadores. Muy bien, la forma en la que se definía un accesor era la siguiente. De igual manera tendríamos que definir una función, solo que esta función era una función pública y luego de eso teníamos que nombrar esta función de la siguiente manera. Tenía que comenzar con la palabra get seguido del nombre del atributo que quisiéramos modificar. Por ejemplo, si yo quiero modificar el atributo name, lo que tengo que hacer es escribir name, la n en mayúscula, y en la parte final debía llevar la palabra attribute. De igual manera que hicimos acá, que capturamos el valor en el método, teníamos que hacerlo acá, lo capturábamos y finalmente pedíamos que nos retorne dicho valor transformado. ¿Cómo lo vamos a transformar? La primera letra de cada palabra en mayúscula. Esta es la forma en la que teníamos para definir los accesores. Ahora veamos cómo es la forma que teníamos para definir los mutadores. Era muy similar, solo que en vez de utilizar la palabra get acá, teníamos que utilizar la palabra set
De igual manera capturamos, solo que si quisiéramos cambiar el atributo antes de almacenarlo, ya no teníamos que hacerlo así, sino que lo que teníamos que hacer es acceder al atributo. Para eso escribíamos acá thisAttributes, especificábamos qué atributo queremos modificar, en este caso es el valor de name, y por último le pasábamos el valor transformado, que en este caso quisiera transformarlo todo en minúscula. Para eso tendría que utilizar el método strToLower y le pasábamos el valor. Esta es la forma en la que teníamos que para definir un accesor, y esta es la forma en la que teníamos para definir un mutador. Como pueden apreciar, se ha resumido un poco, ya que ahora solo tenemos que definir un método. El método es más comprensible, simplemente lleva el nombre del atributo que queremos modificar, y los getter y setter lo definimos dentro acá. Perfecto. Simplemente vamos a eliminarlo, ya que en esta versión del Laravel 9 de nada nos sirve. Y por último, te recuerdo que si quieres profundizar mucho más en este gran framework, te invito a adquirir uno de mis cursos en la plataforma Coders Free. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.